Bien, Jessica, y nosotros continuamos ya con una de las informaciones centrales de esta jornada. Así es, y ya estamos en comunicación con el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el ministro Dani Durán. ¿Cómo le va, ministro? Buen día para usted y para la audiencia. Respetando el protocolo, ahora me saco para que puedan escuchar mejor y tengamos un buen diálogo. Excelente, señor ministro. Agradecemos muchísimo esta atención también en un día muy importante, teniendo en cuenta que ya arranca prácticamente las obras que serán encaradas con este nuevo desembolso que fue entregado el día de hoy. ¿Podríamos tener los detalles? Bueno, es una donación de la hermana República de Taiwán, con lo cual empezamos el proyecto de Xetapui 2, perteneciente a este periodo de gobierno, en donde nuestra prioridad, como siempre, ha sido estar trabajando para las familias más necesitadas, más humildes. Y en este contexto tenemos este primer desembolso que va a permitir el inicio de 600 viviendas más infraestructura en un predio de 17 hectáreas de Mariano Roque Alonso. Esto está detrás de la Expo, colindante ya con el aeropuerto el aeropuerto de la capital. Y tenemos que entender de que esta primera parte de la donación de Taiwán va a venir con dos componentes importantes. Primero, infraestructura. ¿Qué quiere decir? Agua, electricidad, la parte de desagües cloacales completo que se prepara y posteriormente la construcción de 600 casas. Van a abarcar a gente que hoy día está en situación muy precaria, casa de terciada, techo algunos inclusive de hule. Hoy día están en el predio del RC4. Tenemos ya listado de las más de 117 familias que van a estar accediendo a eso y otro tanto que están hoy día en la zona del club hípico. También la gente que corresponde a la franja de dominio del tren para que podamos tener el tren de cercanías tan necesario para nuestra capital. Entonces vamos a aglutinar todas estas familias en estas 600 viviendas que van a estar allí construidas en el barrio San Blas. Ministro, y este nuevo proyecto del Ministerio de Urbanismo también tiene que ver con este abastecimiento de la producción nacional, es decir, se van a construir con productos nacionales 100% y esto sin dejar de lado también lo que tiene que ver con la generación de de puestos de trabajo. Totalmente, no te olvides que todas las casas que nosotros emprendemos, las casas sociales, son con ladrillos, tejas, tejuelones, 100% de producción nacional. Este caso también viene a reactivar. ¿Y eso qué quiere decir? Que inmediatamente vamos a tener una cantidad millonaria de ladrillos que consumir. Tenemos cerca los oleros de Tobatí, tenemos cerca otros lugares también de abastecimiento, pero sobre todo de Tobatí, ya que está en la zona central, y obviamente ellos son los que ven también este acompañamiento. Es decir, cuando construimos una vivienda, no solamente estamos dando mano de obra al albañil, al ayudante albañil, al techista, al pisero, etcétera, al electricista, al plomero, también a la gente que trabaja en forma indirecta en la construcción. El que hace el ladrillo, el que hace la teja, el chofer que lleva los materiales, hasta solemos decir en forma simpática pero real, la yuyera que tiene que ir a vender sus productos allí en donde se construyen las viviendas, por supuesto. Entonces, es todo un movimiento grande que genera la construcción de vivienda, tanto en trabajo como también en la compra de materiales nacionales. Dinamizar de esa manera la economía, ministro. El presidente de la República precisamente destacaba entre los logros de este segundo año de gestión la ejecución de los fondos, tanto en obras públicas como en los proyectos de vivienda. Es así mismo, hoy estuvimos con el presidente antes de recibir esta donación y justamente le estábamos pasando ya el informe de que vamos más de 16.000 viviendas desde agosto del 2018, en donde nuestro ministerio ya terminó aproximadamente 11.000 viviendas y 3.800 que van en camino. Es decir, estamos ya en una cantidad interesante y de
aprobarse la propuesta que tenemos ahora de financiamiento de otras 6.000 viviendas que va a venir, necesita la aprobación del Congreso, yo creo que vamos a estar llegando a aproximadamente 23 o 24.000 viviendas en todo este tiempo de prácticamente a fin de año, 30 meses, que podamos ir abasteciendo. No nos olvidemos de que el déficit habitacional de nuestro país es muy alto en cuanto a la gente que está en la pobreza o extrema pobreza. Tenemos contabilizado más de 104.000 solicitudes de vivienda. 104.000. Entonces, 6.000 por año ya no nos abastecen porque va creciendo muy rápido el déficit habitacional. Por eso hemos solicitado como ministerio conversar con los legisladores, está en la Cámara de Diputados, la aprobación de un proyecto de ley en donde se declara el déficit habitacional que está en nuestro país y por lo tanto pedir una emergencia habitacional. ¿Por qué? Nosotros hoy día solemos decir quédate en casa o es muy fácil decir, bueno, contengamos a la gente que se quede en su hábitat, pero esta gente realmente está en situación muy vulnerable, puede ser muy complicado por el tema de la salud y yo creo que eso amerita hacer una fuerte inyección en la construcción de viviendas sociales. Y recordemos, ministro, también que desde el MUP, con esta nueva administración, se ha incorporado además un programa para poder abastecer o cumplir con la clase media o media alta, media baja, que por años ha estado pagando también el alquiler sin poder acceder a su casa propia. ¿Cómo avanza también este proyecto, ministro? Muy bien, justamente hoy ya estuvimos en comunicación con la gente de la AFD, que va a ser el sistema canalizador para que los recursos vayan allá, y nuestro ministerio va a empezar a pasarle, digamos, los lineamientos a seguir para que la clase media, media baja pueda obtener con una tasa muy importante. Acá es lo importante tener eso en cuenta, una tasa del 7,5% que va a llegar al consumidor para que pueda tener su vivienda en un plazo razonable de hasta 20 años. Hoy día el ministerio está trabajando en la parte social, donde damos los subsidios porque la gente lo necesita. Realmente son gente que gana, no llega ni a ganar 1,5 millones de guaraníes, para hacerlo rápido. Y a través de la AFD y el Banco de Fomento, en donde son los canalizadores para que la gente de la clase media que gana más de 2 sueldos mínimos, es decir, 4.400.000, pueda acceder también a una línea de crédito importante que esas dos entidades le van a estar financiando. Estamos trabajando y ahora con el Ministerio del Trabajo estamos viendo la forma de canalizar para que también podamos llegar a ese trabajador que gana el sueldo mínimo, 2.200.000. Es decir, con eso vamos a cerrar desde el que no tiene nada hasta el que aproximadamente gana 4 salarios, que son 9.600.000. Con eso vamos a completar la brecha completa para dar satisfacción a toda la gente dentro de lo que el gobierno puede estar dando en este momento. ¿Sería, ministro, poner a disposición también de manera más accesible los requisitos a esta población que trabaja todos los días, pero que sin embargo hoy no llega a lo que son los estándares de lo que puede pedir, por ejemplo, un banco privado o mismo las cooperativas? Asimismo, yo creo que vamos a trabajar para ese sector muy fuertemente con las cooperativas. De hecho, ya hemos tenido una reunión previa. Nosotros somos como una bisagra, articulador entre el cliente que puede venir a través de la cooperativa y, por ejemplo, el convenio que ya tenemos con las empresas loteadoras. Hay más de 80.000 lotes que ya están pagados, pero la gente necesita ese impulso para construir la vivienda. Mientras tanto, está pagando alquiler. Es ahí donde vamos a empezar a trabajar con el Ministerio de Trabajo y dar una respuesta a esa parte de la ciudadanía. ¿Cuándo se tendría aproximadamente este proyecto listo, ministro? Nosotros creemos de que seguimos avanzando. Para fin de año ya vamos a tener redondeado 100% este proyecto y tratar de canalizarlo también con el presupuesto 2021. No nos olvidemos que hoy día tenemos que ejecutar todo lo que ya tenemos en el presupuesto 2020, pero el trabajo se está concentrando permanentemente en esto.
de dar una respuesta a la clase media, media baja, que con tu aporte puede ayudar muchísimo a solucionar el tema de la vivienda. Ministro, volviendo al tema del déficit habitacional, usted nos mencionaba que están trabajando también como para que eso sea considerado ya una emergencia habitacional a nivel de Congreso. Obviamente eso va a requerir también poder hacer un análisis de cómo estamos en términos territoriales, en términos de vivienda y urbanismo, ¿verdad? Por sobre todo, ¿cómo está aquel proyecto de la creación de este instituto que pueda trabajar especialmente en estas cifras y no solamente en las cifras, sino que en el desglose también de cuál es la situación habitacional en Paraguay? Nosotros desde el principio, cuando tomamos esta cartera de Estado, lo primero que hicimos es dedicarle prácticamente 90 días a tener el déficit habitacional en todo el país, porque ¿de qué nos sirve? ¿Cómo vamos a distribuir las viviendas? Entonces, ese análisis nos permitió saber de que Central es el departamento que más necesita, con un 23,7% de déficit. Segundo, Alto Paraná, en donde tienen un 10,3% de déficit habitacional. Y así sucesivamente hasta llegar al 100%, en donde podemos distribuir las viviendas sociales. A sociales me estoy refiriendo. De ahí es que cuando nosotros tenemos 6.000 viviendas para distribuir, ya sabemos que en Central van a ser aproximadamente de 1.460 viviendas y vamos completando en los diferentes proyectos que tenemos. Eso nos ha permitido tener una barrera, por así decirlo, en cuanto a los pedidos que hay, porque empezar a hacerlo sin el sentido técnico no tendría ningún valor. Hoy día lo hacemos con un sentido técnico respaldado por el trabajo que hacen las SAT, Servicio de Asistencia Técnica. Ellos van a cada comunidad, ya sea indígena o algún asentamiento, dialogan con la gente, hacen todos los estudios de ver si corresponde o no corresponde y lo traen acá al ministerio. El ministerio, a partir de allí, con esa metodología, distribuye, como dije, la cantidad de casas, tratando de no repetir los distritos que ya les toca. Por ejemplo, en Guairá le tocará a un distrito de Colonia Independencia, el próximo año le toca a otro distrito y así se va distribuyendo. Está muy bien planificado, con un detalle muy importante. Los servicios de asistencia técnica tienen que estar registrados en el ministerio. Y como nosotros tenemos un mismo precio para todas las viviendas sociales ya establecido, es donde nosotros priorizamos lo social a lo económico. Todas las casas del ministerio cuestan 77 millones de guaraníes, que son 35 unidades de salario, están respaldadas por la ley. Hay algunos medios de comunicación que todavía insisten, no está en la ley 2051, correcto, pero está aplicando la ley 3637, que es otra ley que permite la rapidez de la construcción. Voy a dar un ejemplo. Nosotros hoy concretamos con el presidente, nos dio las instrucciones de trabajar en un proyecto de 1.500 viviendas en capitales departamentales. Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Ciudad del Este, Encarnación, Pilar. Eso nos va a llevar 6 meses de preparación, en donde tenemos que tener el pliego de bases y condiciones, tenemos que llamar a licitación, tenemos que cumplir los plazos procesales, 6 meses de preparación para llevar a directamente para llevar a la licitación. ¿Sabe cuánto nos cuesta a nosotros en tiempo tomar la determinación una vez que está el dinero? Tomar la determinación para construir una vivienda. Nada. Las viviendas sociales que hacemos a través de la ley 3637, que son el FONAVI, Fondo Nacional de la Vivienda, se construyen y se terminan en 6 meses. Entonces, ¿vamos a esperar 6 meses para hacer la llamada licitación y 6 meses para construir? ¿O vamos a construir hoy mismo si ya tenemos los recursos? Yo creo que esta ley ha permitido un salto enorme, enorme, en que las familias que hoy están en situación de pobreza, vulnerabilidad, tengan una vivienda digna.
y también lo importante, todo el movimiento comercial, económico que genera la construcción. Bueno, ministro, muchísimas gracias por todos estos datos. Le deseamos también muchos éxitos para este segundo semestre y que se puedan concretar estas obras para poder dar vivienda digna a todas las familias. Gracias, ministro. Muchas gracias, buen día para ustedes y para la audiencia. Igualmente, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dani Durán, dándonos estos detalles. Estamos ya en el horario de la quiniela. Nos vamos a la pausa y ya venimos.